Muchas gracias, doctor Luciano Silva. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a este foro y dar un saludo con mucho respeto y con mucha admiración al presidium. En primer lugar, doctora Rosa Carmen Rascón, agradeciendo su presencia y pidiéndole sea el conducto para decirlo a nuestra directora Sonia Venegas Álvarez que estamos trabajando intensamente con nuestras alumnas y alumnos y claustro para atender estos delicados temas. A la ministra en el retiro, Beatriz Luna Ramos, decirle que su presencia engalana no solo por el personaje que es en sí misma, sino por su alto compromiso en el mundo de lo jurídico académica, con una larga carrera judicial, auténtica carrera judicial, ya lo decía la jueza Dinora, es un honor, ministra. Por supuesto que a don Luciano Silva Mesa, organizador de este foro, a la jueza Dinora, que tuvo la generosidad de su presentación, y al doctor Luis Enrique Pereira Trejo, que nos acompaña desde el foro, desde la representación de la voz del foro y de las barras y colegios de este país. A las maestras y maestros de la Facultad de Derecho, todas y todos ellos distinguidas y distinguidos, a las y los alumnos a quienes nos debemos y con quien conversamos en estas clases que son más bien conversatorios diarios sobre la reflexión de lo jurídico. Y ahora con la obligación, y me honro mucho, la obligación de compartir con ustedes esa reforma al Poder Judicial de la Federación que el presidente de los Estados Unidos mexicanos presentó dentro de un paquete de reformas constitucionales 18. Por ahí algunos colegas dicen 20, eran 18 constitucionales, 2 legales. Este paquete de reformas tiene una que nos ocupa el día de hoy, y es la reforma al Poder Judicial de la Federación, a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Como he escuchado reflexiones de enorme brillantez desde el foro anterior, no he tenido más que saborear y deleitar, pero hay una que me parece que todavía no se dice, y que estamos reformando. Aquí en varios foros tuve el honor de estar en los diálogos estos oficiales, con los diputados, con los integrantes del Poder Judicial, con los trabajadores, y a lo largo del diserto nunca hablamos de qué estábamos hablando. Creo que ese es un tema necesario de poner en la mesa. Y me voy a proponer hacerlo en una forma muy ajustada. Objetivos planteados según la propia reforma. Esta reforma, quiero decir a ustedes, al día siguiente que la iniciativa se envió, pues la bajé, la imprimí, me puse a leerla. Es una especie de breviario histórico del derecho constitucional mexicano. Es intrincada, es compleja, y arriba a lo siguiente. Objetivos planteados. Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 11 ministras y ministros a 9. Eficientar la austeridad y transparencia en el máximo tribunal. Estoy citando. Elección popular de ministros, magistrados y jueces de distrito, para tener una legitimación democrática de las y los impartidores de justicia. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano administrativo y por un tribunal disciplinario. Nuevas reglas procesales, justicia expedita y equilibrio entre poderes. Cito. Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como dije, reducción de 11 a 9 integrantes. Reducción del periodo del encargo de 15 años a 12 años de ministras y ministros. Razón, 6 años máximo en votos en puestos de cargos de elección popular. Senadores, con reelección 12, entonces criterio 12 también para ministros. Estoy citando nada más. Eliminación de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo y únicamente sesione en pleno. Sus sesiones deberán ser públicas como lo son. Eliminación de la pensión vitalicia, haber de retiro, para los actuales y futuros ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República. Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contraste con el artículo 94. Eso lo analizaré si el tiempo me alcanza. Y si no, dejaré mi ponencia para que circule entre todas y todos ustedes. Elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. Punto.
En 2025, según la iniciativa, se realizará una elección extraordinaria para renovar a todas y a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección con igualdad de condiciones. Llaman ellos pase automático. Selección de las candidaturas. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados del Tribunal Electoral y magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de las 30 candidaturas partidarias propuestas por los tres poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas. El Poder Legislativo propondrá 5 por cada Cámara, 5 Cámaras de Diputados y 5 Cámaras de Senadores. El Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de votos. Requisitos que se establecerán, requisitos que tenemos y formas de llegar. Actualmente, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación devienen de un largo proceso histórico constitucional que a partir de 1928 deja en manos del presidente de la República, según la Constitución, la facultad de proponerle al Congreso, al Senado, a quienes ocuparán ese encargo. Y en la reforma constitucional de 1994 integraron una terna al presidente de la República que enviaría al Senado de la República, para que el Senado de la República de entre esta terna elija. Si esta terna no es elegido alguno de ellos, se regresará al presidente para que el presidente de la Suprema Corte, el presidente de la República envíe una segunda terna. Si la terna no es aceptada, el presidente designará. Lo acabamos de ver. Se pretende ahora que las ministras y ministros vengan de un proceso de elección, de sufragio. Pero no será cualquiera. He visto memes, he visto a gente graciosa que tiene mucho ingenio. Lo digo graciosa porque tiene mucho ingenio. Decir de los candidatos del bienestar. Una abogada o abogado que tomará con arrojo, atrevimiento, todo junto, la decisión dice inscribir, pues no es así. Tendrá que pasar por el tamiz de ser propuesto por la Presidencia de la República, o por el Congreso, con una mayoría del partido en el poder, o por la Corte, que estará reconformada, o pues está en proceso de reconformación. Entonces, vuelven a venir los candidatos del poder. Si se critica que debe ser un proceso democrático y en algún momento se ha mencionado de que tenemos que tener a las y a los mejores, pues esto no es así, porque alumnas y alumnos míos y del maestro Luciano y de la maestra Dinora y de todos los maestros queridos que están aquí, que no menciono por omitir, ¿y cómo llegamos a los 20, a los 10? ¿Cómo me subo? Pues tengo que estar cerca del poder o vender mi alma al diablo. Cito la frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, gatopardismo. Si queremos que todo permanezca como está, es necesario que todo cambie. No estamos haciendo nada. De acuerdo con el discurso. Magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuesta de la Suprema Corte actual, aprobación del Senado de la República. Nueva propuesta, plataformas 10, 10 y 10. Lo mismo. Consejeros de la Judicatura Federal. Hoy tenemos en el Consejo de la Judicatura Federal una composición republicana. Tenemos aquí a mi consejero, que lo fue, don Jorge Moreno Collado. Y la forma de designar es que son 2 designados por el Senado de manera directa, 3 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1 de la Presidencia de la República y la o el ministro presidente lo será como ministro del Consejo de la Judicatura Federal. Equilibrio republicano, 1994. Ahora plataforma, 10, 10 y 10, de la Presidencia, del Congreso y de la Corte. Magistradas y magistrados y jueces federales, como la jueza Dinora, orgullosamente mi alumna, qué bueno que lo dijo porque yo no quepo de orgullo con la jueza. Hoy en día son nombrados, después de 1994, son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
¿Y cómo es que son nombradas y nombrados? Después de un examen de oposición en 2 etapas principales, y no es que en 3. Una de conocimientos generales para una jueza o juez que lo será, o magistrado, después de convocatorias que emite el Consejo de la Judicatura Federal. Después, si pasan a la siguiente etapa, tienen que hacer la resolución de un caso práctico. Y después, aún por ahí queda pendiente un tema subjetivo que ha ido y venido, para ver la idoneidad. Ellas y ellos vienen de un proceso donde para pasar ese examen de oposición pudieron haber tomado un curso o varios cursos. Pero el examen de oposición, quiero decirles a ustedes, sin ofender a nadie, que hay aspirantes que llevan 15 o 20 años tratándolo de hacer y no pasan. Digo sin ofender a nadie porque son extraordinarios juristas, extraordinarios proyectistas y no lo pasan. ¿Y por qué no lo pasan? Porque es un examen muy riguroso y exhaustivo. Cierto es que hay fallas, pero en términos generales ha probado que tenemos a los mejores y los mejores conocedores de cómo funciona un expediente judicial, de cuáles son los criterios, de cuál es el uso de la jurisprudencia, etc. Propuesta. Por cada cargo de magistrada o magistrado, jueza o juez, 2 propuestas del Ejecutivo, 2 del Congreso y 2 de la Corte. 6 por cada plaza que se vaya a votar. Y vuelvo, no vienen de ninguna forma del mejor, no vienen de ninguna forma de la universidad, del foro de los abogados y abogados postulantes, vienen de quienes logre poner en la lista al presidente de la República o el Congreso o la Corte. Esto da un retroceso, porque ahora podrá estar en la lista para ser votado quien se haya logrado colocar en esa lista, en esas largas listas, los mismos juezas y jueces. Entiendo que también lo serán los plenos regionales y que también lo serán los colegiados de apelación, todos ellos. Pero la reforma establece que también existirán reglas para que las juezas y los jueces que irán a la elección puedan participar. Y habla de un periodo mínimo de 60 días para sus campañas. No financiamiento público, no intervención de los partidos políticos. Se les dará acceso a los tiempos de radio y televisión oficiales. Eso dice la reforma. Y la pregunta viene con un tema aritmético. Ahora va la parte interesante. Y por favor, cuando venga la tarjeta me la pasan porque yo me voy a ir hasta donde me alcance el tiempo. Y si me sobra, nada más procuraré respetar el de los demás. Porque voy a empezar a hacer aritmética. La mayoría de las personas que estamos aquí, allá en la prepa, o el CCH, no éramos muy afines a las matemáticas. Y ahora usaremos matemáticas, necesariamente. Según cálculos hechos por diversos estudiosos y comentados en otros conversatorios con el ministro José Ramón Cosío y otros en el Retiro, si habláramos solo del primer circuito, donde está sentada la Ciudad de México, estaríamos hablando de 2.088 cargos a ser votados. El ciudadano tendría que elegir a 169 cargos federales, pero como también se reforma el artículo 16 y 122 en la propuesta, también los tribunales superiores de justicia de los estados. Así que tendríamos que elegir a 404 juezas y jueces, magistrados de sala locales. O sea que tendría cada ciudadana o ciudadano que elegir a 573 boletas. ¿Cómo es eso? Dirán ustedes. Y estas cosas se graban y se difunden en las redes. Ojalá sea así para que me llamen a analizar si esto es así o no. Porque hay una visión de corto plazo, una improvisación, hacer las cosas sobre las rodillas. Cierto es que se requiere una reforma o un conjunto de reformas. Pero déjenme decirlo en mis palabras, pero no así. Porque pasan por alto porque o no conocen o su encargo los hace rebasar, sino no retomar a los jefes. Que fíjense bien ustedes, quien conoce el Poder Judicial de la Federación
Yo que trabajé para el Consejo de la Judicatura Federal en diversos encargos y para la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, y ustedes que estudian Derecho o cualesquiera persona sabrá que un juez de distrito no es solo el juez que me toca en mi demarcación, sino que tenemos jueces de distrito. Yo, potencialmente, puedo ser atendido y seré elector de un juez de distrito en materia administrativa. Y ahora especializada por reforma del artículo 28 constitucional. Luego, entonces, hay jueces en materia administrativa, el juez primero en materia administrativa. Yo no sé si él me va a juzgar, o el juez segundo, o tercero, o cuarto, o quinto, cuántos jueces administrativos hay, y por todos tengo que votar. No es un juez, ¿entienden esto? No es un juez. Ahora vámonos, terminamos los administrativos, vámonos a los penales de distrito. Tengo que votar por todos los penales del primer circuito, porque yo vivo en la Ciudad de México, aquí en Coyoacán. Y me los acabo y voy con los laborales. Y luego me voy con los civiles. Y tengo que votar por las ministras y ministros también. Y por los miembros del tribunal. Y por los miembros de la Sala Superior, los magistradas y magistrados. 573. Y como terminé, cuando haya terminado, entonces ahora voy a votar por los jueces de la Ciudad de México. Y me acabo mi lista de los jueces propuestos, de los cada 6 en materia civil. El juez primero de lo familiar, vámonos a votar por él. Y el juez segundo, del proceso oral abreviado. Pues ¿qué no se fijan lo que hacen? Por eso en los foros donde yo fui, se anunció así como queriendo rescatar un error, diciendo que la reforma no va a ser de periodo a periodo, sino que la reforma, ya lo anunciaron, don Juan Camilo Robledo, a quien aprecio, pese a que no coincidamos en muchas cosas, y anunciaron que la reforma no será de año a año, esto no será un golpe en donde todos se van y todos llegan. Gradualidad, dicen ellos. Entonces la gradualidad significa que esto va a iniciar con la Corte. Ese es mi pronóstico para mandar un mensaje político con el tema del Consejo, Tribunal Electoral, y lo demás no sé. Pero puedo decir que es no imposible, porque nada es imposible, pero sumamente complejo. Así es que están reculando, pero no reconocen su error. Sin embargo, cierro mi participación, no más de 3 minutos, con una reflexión. Sí se requieren cambios al Poder Judicial, y sí se requieren cambios a la cultura de las y los abogados, que decía la jueza, aquí los veo en unos años siendo las nuevas juezas y jueces, las y los abogados, los funcionarios y las funcionarias, funcionarios públicos. Pero necesitamos cambiar el modelo de ser abogadas y abogados. Quiero dejar un tema aquí para la discusión futura, de toda la vida quizá. Somos el único país del mundo, tome nota, me sujeto a cualquier discusión o foro, que interpreta su artículo 14 constitucional como lo interpreta. Ese viejo artículo que viene de 1215, desde Juan Sin Tierra, que no es hechura mexicana ni de ningún país, es la estructura de cualquier orden constitucional de cualquier país que tenga un Estado de Derecho en el mundo. Nadie puede ser privado de la libertad, las propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿A quién está dirigida esta carta? Juan Sin Tierra, al poder. Luego, si alguien quiere privar del derecho de posesión, el Estado tiene que hacerlo mediante un proceso y con leyes expedidas. Pero ¿qué hicimos los barbáricos procesos mexicanos, hay que decirlo así? Esa carta se la mandamos a cada ciudadano que está junto a nosotros. Y entonces no se puede privar de la posesión en un contrato de garantía o de arrendamiento del bien dado en garantía si no voy a un tribunal. Por eso están saturados. Para entrar al elevador tengo que tardarme media hora. Porque todo lo hemos querido judicializar. Error de criterio, somos el único país en el mundo, México, que interpreta este artículo así. Y este artículo no es así. Porque el derecho civil dice que la fuente de las obligaciones es la voluntad de las partes. Y un contrato se firma, derecho civil, para cumplirse. Si no, ¿para qué se firma?
Entonces necesitamos modificar los criterios como el interés difuso, también el criterio interpretativo del artículo 14, para hacer que cada ciudadana y ciudadano que celebre un negocio jurídico lo cumpla. Y hay muchas cosas más que decir, pero por ahora es el tiempo que me toca. Muchas gracias.